El mito establecido en la clase media alta limeña o en la clase alta limeña y en muchos políticos que las cosas dependen del esfuerzo de uno. Y las cosas no dependen del esfuerzo de uno. El tablero está desnivelado. El tablero del juego está completamente desnivelado. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a un episodio más de la cuarta temporada de Transformando la Educación. Soy Carla Gamberini, fundadora y CEO de Más Educación PE. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y alarmantes de la educación peruana, la educación en zonas rurales y la educación para los más vulnerables, especialmente para las comunidades bilingües interculturales en el país. Hoy nos acompañan tres grandes invitados en el podcast. La primera que nos acompaña es Nelly Huayta Cutipa, quien nos acompaña desde Puno. Es traductora, especialista en bilingüismo intercultural, actriz y trae toda la historia para contarnos sobre las mujeres de Puno. Bienvenida, Nelly. Añay ancha sumasnapay killoqan kunaspaq sutiming Nelly Huayta añay ña chay Carla minq'arimuwasqaykikumanta kaypi ñancha sumaqta rimaykusunchis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Gracias por la invitación y nada, estamos prestos a conversar sobre el tema que nos llamará a todos el día de hoy. Muchas gracias, Nelly, qué gusto tenerte aquí. También nos acompaña Ricardo Morán, quien es comunicador, actor, profesor de temas de, desde antes ha sido profesor y conductor de Math Science, viendo todos los temas de educación en ciencias, y hoy es parte de Latinoamericanos por la Educación. Un gusto tenerte aquí, Ricardo. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Muchas gracias también a Nelly y a Américo, que son realmente expertos en los temas. Yo estoy aquí más bien como un comunicador interesado en el tema. Efectivamente, Latinoamericanos por la Educación nos ha puesto metas muy interesantes para los siguientes años. Por supuesto, siempre vengo del lado del STEM, como tú has dicho, por experimentores y Math Science, pero ahora estamos entrando además al tema de comprensión lectora y creo que vamos a tener mucho que conversar. Qué gusto, claro que sí. Y por último nos acompaña desde Boston el gran Américo Mendoza Mori, que es especialista en indigeneidad, latinidad, profesor e investigador en Harvard. Qué gusto tenerte aquí, Américo. Imainayan, Panichay, Carla, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acompañado también de personas que conozco y que seguramente será una conversa muy rica. Empecemos con algunos datos que nos preocupan. Porque si estamos hablando de educación rural o educación en áreas rurales y en las zonas más vulnerables, así como educación bilingüe intercultural, lo primero que tenemos que saber es que el Perú vive una crisis muy fuerte. Más del 90% de niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales no comprenden lo que leen. Asimismo, para el caso particular de las mujeres, tenemos la tasa más alta de deserción en las zonas rurales. Solo 6.2% de mujeres de áreas rurales culminan la educación secundaria. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezarnos a contextualizar. ¿Qué pasa con este tema de acceso? Ricardo, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en las áreas rurales y vulnerables del país? Creo yo que de lo que vengo experimentando en este año, involucrado en el tema de comprensión lectora en particular, pero desde que lo hacía con el tema de ciencia, hay como una, ¿cómo decirlo? Un prejuicio a la hora de decidir qué es lo que nuestros niños necesitan. Creo que a veces se toman las decisiones y a esto voy porque primero siento que hay muchos profesores muy dedicados. Entonces, hay profesores que hacen lo que se dice en inglés la milla extra. Siento que hay muchas organizaciones también dedicadas al tema educativo. Entonces, no es que falte interés.
Hay interés. Lo que pasa es que no siempre está puesto, creo yo, en el lugar correcto. Hay mucha gente tratando de construir la casa desde la chimenea para abajo, en vez de empezar desde abajo hacia arriba. Cuando hablamos de temas como comprensión lectora o los retos que hay por las diferentes diferencias lingüísticas en nuestro país, nos olvidamos de que eso es fundamental y es transversal a todas las disciplinas académicas. O sea, un niño que no comprende lo que lee en su lengua originaria no puede entender matemáticas, no puede entender ciencia, no puede entender, no conoce sus derechos, no puede sentirse ciudadano. Y a veces, creo yo, con la mejor intención, porque como te digo, siento que hay mucha gente muy dedicada, hay mujeres muy dedicadas, hay experiencias muy interesantes, pero a veces el foco está puesto en otras cosas, que también todas son válidas, todas las casas se están incendiando, o sea, violencia contra las mujeres, deserción en los colegios, todas son importantes, pero en mi opinión, comprensión lectora es uno de esos temas que es transversal a todo, y siento que sería momento de ponerle un poco más de peso a eso también. Muy interesante, ¿no? No comprende lo que lee, no comprende sus derechos. La educación misma es un derecho y eso muchos no lo saben y además es un derecho que todos necesitamos el acceso a educación de calidad. No se trata de estar sentados ahí en el aula o que llegue un docente pues, una vez cada 2 semanas, sino se trata de poder garantizar la calidad. Y Nelly, en este sentido, desde tu experiencia, tú has nacido en Lampa, vives en Puno, has estudiado tanto en región diferente y también en la ciudad misma de Puno. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como mujer puneña con la educación escolar. A ver, empezamos con el tema de las lenguas originarias. Si bien es cierto, mi experiencia es, ¿no? Yo entré a la escuela, entonces aprendí el castellano porque la educación que se impartía en los años 90 era solo en castellano, ¿no? Entonces, sí o sí tienes que aprender primero el idioma y luego recién a leer lo que estás, a entender lo que estás leyendo, ¿no? Porque si hubiera una lectura en lenguas originarias, qué distintos serían las realidades. O en todo caso, no sé, aprendes el abecedario y te ponen como que la letra E se aprende con el elefante. Yo no tengo ni idea cómo es el elefante, ¿no? Entonces, hay cosas que no se están focalizando desde el sistema de educación. Entonces, no, las realidades son distintas. Si fuera esta educación focalizada desde el conocimiento oral y tradicional de las comunidades campesinas, sería distinta la educación, ¿no? Eso no se toma en cuenta las propias realidades de distintos lugares. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba con los docentes? ¿Tus docentes hablaban la lengua originaria? Sí, porque, claro, o sea, yo he estudiado en una capital de distrito, claro, pero es diferente cuando hay otros estudiantes que estudian en capitales de comunidades, o sea, en comunidades campesinas que tienes que para llegar a la escuela tienes que caminar 1 hora, 2 horas, y los profesores muchas veces no llegaban en ese tiempo al día que deberían de llegar, ¿no? Entonces, otro factor que también son las desigualdades económicas y sociales. ¿Por qué? Alguna vez he escuchado decir, no, sí, pues no estudian porque todos tienen las mismas oportunidades. Mentira, no todos tenemos las mismas oportunidades, porque no tenemos bibliotecas, no tenemos libros, no conoces sobre la realidad de otros lugares. Entonces, ¿cómo tú podrías tener el acceso a la educación como cualquier otro niño de la ciudad que tiene más oportunidades, ¿no? Correctísimo. Uh-huh. Es muy interesante eso porque sí, muchas personas creen que tenemos las mismas oportunidades y por ende uno elige ser lo que quiere ser siempre y puede elegirlo, cuando en realidad sí, hay una intención y una motivación muy bonita, pero si no comenzamos con las mismas oportunidades de comer, de educarnos, de salud, pues no las vamos a tener. Pero perdona que te interrumpa, el mito establecido en la clase media alta limeña o en la clase alta limeña y en muchos políticos que las cosas dependen del esfuerzo de uno. No. Y las cosas no dependen del esfuerzo de uno. El tablero está desnivelado. El tablero del juego está completamente desnivelado, ¿no? Y eso es una realidad que si no se enfrenta, no puedes empezar a ponerte a conversar de otros temas también, ¿no? Si no le incluyes dentro del análisis. Claro que sí. Américo, cuéntanos de tu experiencia con la educación bilingüe intercultural. ¿Cómo ves esto? Sí, tal vez añadiendo un poco sobre lo que ya ustedes mencionaron, es primero que un ejemplo de que la cosa tiene que ser focalizada es que una cosa que yo pude ver, además de los elefantes en los libros de texto, que claro, que uno está en una zona rural y
no digo que uno no tenga que aprender de los elefantes o de otros contextos del mundo, pero uno primero empieza con referentes familiares y la currícula tiene que reflejar eso. Y una adaptación que a mí me pareció muy interesante para entender no solamente la diversidad curricular, pero cultural para conectar con los estudiantes fue que en quechua de la chajala, que sería el alfabeto, la letra A, no sé, en español utilizaríamos tal vez la imagen del avión para enseñar o algo distinto. En la comunidad rural donde estuve trabajando, la palabra era aca. ¿Y qué significa aca? Significa excremento. Ahora, desde una lectura urbana, citadina, hispanohablante, uno diría que ¿cómo uno va a enseñar aca? Tal vez los niños se burlarían. Pero aquí está el detalle. En esta comunidad, para muchas comunidades altoandinas, el excremento de los animales es combustible para prender la cocina. Es guano. Es algo positivo. Es algo con lo que la gente trabaja. Y es algo que la gente ve todos los días. Al pastear sus animales, al cosechar y al cocinar. Entonces, claramente es una cosa muy cotidiana y que los profesores de manera creativa pueden adaptar. Y la otra cosa que también mencionaban ustedes es que al reconocer eso también es entender que deben haber diferentes estándares de lo que llamamos, por decir, cumplir la educación integral, ¿no? O sea, ¿a qué aspiramos? A que el estudiante, la estudiante que está en una región como Puno o Cusco llegue a tener, entre comillas, los mismos checks que la persona que está en Lima, o más bien desarrollar otras competencias o manifestadas de maneras distintas. Y ahí hay obviamente una tensión, ¿no? Es difícil desde la política pública, pero al menos considerar eso. Que es interesante lo que dices, porque una de las cosas interesantes que dijo Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación y ahora trabaja para el Banco Mundial en el encuentro en Harvard, es que el Ministerio de Educación, ¿no? La educación en el Perú, es un servicio. Y si no lo enfrentamos como un servicio, o sea, es difícil resolver los problemas. Y este servicio tiene que ser personalizado o diseñado para la zona donde está ocurriendo, ¿no? Y además para el nivel del estudiante, que es una cosa que se repitió mucho en el encuentro, y es enseñarles a su nivel. Es teach at your own level, que es cambiar la metodología, cambiar el contenido para dividir el salón. Estamos hablando de lugares, por supuesto, donde esto es imposible, donde el profesor viaja a veces un montón para llegar, para quedarse un tiempo, luego irse, o que los alumnos están muy lejos, o que hay alumnos de muchas edades diferentes en un solo ambiente, pero empezar a diseñar cómo enseñarles a cada uno a su nivel. Ahora, estoy hablando de un servicio pues, que tendría que tener un nivel de calidad y de nivel de atención al detalle gigantesco, que es una utopía en este momento. Pero deberían ser nuestros objetivos a largo plazo, ¿no? Eso es tan interesante porque, claro, lo que están diciendo los tres es efectivamente, o sea, cuando hablamos de educación rural usualmente nos concentramos en, que no tienen acceso a, por ejemplo, a baños integrales en las escuelas, que no tienen acceso a esto, que no tienen acceso al otro. Y sí, es muy importante rescatarlo y todo tiene que ser una estrategia integral en términos de la infraestructura que llevas a las escuelas. Pero dar educación de calidad en las zonas rurales no es solamente la infraestructura, no es solamente llevarles la laptop, sino es efectivamente pensar en cómo vinculas a los estudiantes realmente con la posibilidad de aprender, desde cómo haces las sesiones de los docentes que tengan aprendizajes que sean relevantes y vivenciales para ellos, hasta lo que Ricardo dice también de efectivamente trabajar metodologías diferentes. Y para eso en realidad necesitas a los mejores docentes en esos espacios, que puedan efectivamente hacer estos aprendizajes relevantes, que puedan trabajar metodologías específicas en el nivel de cada chico, que puedan avanzar a ritmos diferenciados, porque además estamos hablando de muchas escuelas unidocentes, ¿no? Donde, por ejemplo, tienes un docente con niños de 6, 7, 8, 9, 10 en un solo salón. Entonces es bien interesante y pensando en eso no siempre en este país se prioriza enviar a los mejores docentes a las zonas más vulnerables. Al contrario. Pero estoy bueno, pensando en esto también, muchas veces la educación o el desarrollo se percibe desde arriba, desde afuera, desde la educación occidental.
que no siempre esto es así, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues en las comunidades una educación, alguien así estandarizado o una educación integral para todos es que sepan aprender no solamente la lectura, el escribir y que van a tener acceso a educación superior, sino también las cosas tradicionales que tenemos en la comunidad, es cosas que tenemos que preservar como el idioma, nuestra forma de tejer, cómo se hace la chakra, cómo se mira la luna, o sea, son estos saberes ancestrales que no se toman en cuenta dentro de la educación tradicional, por ejemplo, ¿no? Alguna vez alguien me ha preguntado, pero tú haces lo que tu mamá sabe tejer, ¿no? Porque ella es artista tradicional en textil. Entonces me dice, y claro, le digo, pero por supuesto, no, pero si tú ya has ido a la universidad, ¿y cómo sabes estas cosas, no? Entonces es algo que no se valora, ¿no? Muchas veces no sé, algunos políticos nos han dicho, ¿no? Claro, es que no han estudiado, es que no han ido a la universidad, pero no saben hacer estas cosas, que no necesariamente eso es como que saber hacer muchas cosas, ¿no? Yo le podría decir, ¿acaso tú sabes hilar? ¿Tú no sabes tejer este tejido en telar de cintura? ¿O tú no sabes hacer tal cosa? Cosas así, ¿no? Hay estos cuestionamientos que debería de existir, ¿no? Son conocimientos ancestrales que se siguen transmitiendo a través de nuestros abuelos, de nuestros padres, que la educación tradicional formal no nos reconoce, ¿no? Tal vez expandiendo lo que dice Nelly, es que al pensar en los mejores profesores, también pensar en que ellos puedan ofrecer distintos marcos de referencia. Porque eso no solo se trata de traer al mejor, pero que la meta es convertir el colegio rural en la experiencia de otro espacio. Y, por ejemplo, pienso en darle un marco a los saberes tradicionales, darle un marco de referencia también al multilingüismo. O sea, por ejemplo, la región Puno, yo no sé si en el imaginario de mucha gente en el Perú está pensado como una de las zonas más multilingües del país. Y que la pedagogía se entienda, que navegue entre el español, el quechua y el aymara. Pero más bien, mucha gente, como no está presentado de esa manera, no se lee que la persona ya es bilingüe o trilingüe. Porque el bilingüismo, digamos, en lo cotidiano se entiende español-inglés. Claro. Tú me das perdón, Carla, en ese sentido, hablando acerca de los mejores maestros, que era el tema que nos planteabas primero, el mejor maestro no termina siendo el mejor en los términos en lo que sería calificado por una universidad o en un contexto citadino o académico, sino termina siendo el más flexible, el más abierto para incorporar, no solamente entender las diferentes necesidades de cada uno de los chicos que tiene a cargo, sino también el lugar donde está y qué es importante en ese lugar. Porque ahora, por ejemplo, que hablabas de los saberes ancestrales y las cosas que son importantes para los niños que van a una escuela rural, es muy fácil hacer el paralelo y movernos a un contexto citadino, de clase media alta, y notar que los chicos salen del colegio sin saber pagar sus impuestos, sin saber cocinar, sin saber cosas que en ese marco de referencia citadino terminan siendo útiles. Si tienes... Yo recibo estudiantes universitarios que han estudiado en universidades privadas, digamos, ¿no? Y que llegan a trabajar en una empresa de producción de televisión y ninguno sabe pagar sus impuestos, ¿no? Entonces es como que el profesor tiene que ser esta especie de... Y lamento decir esto porque le exigimos mucho a los maestros y honestamente los maestros hacen un montón. Yo tengo una gran admiración por los maestros de todo el país, pero se le exige ser esta especie de plastilina que tiene que adaptarse a cada zona. ¿Qué es lo que esa zona necesita? ¿Qué idiomas se hablan acá? ¿Qué es lo importante para los niños de esta zona? Y poder dárselos al nivel que ellos puedan capturarlo, ¿no? Y en esa línea es que justamente es eso. Un mejor maestro no es necesariamente que se saque los mejores títulos académicos internacionales. En todos los contextos no va a ser ese el que necesitamos. Y por eso hay que promover mucho a la docencia de las diferentes regiones del país y tener... excelentes maestros diversos de todos lados del país, y creo que es algo que venimos fallando un poco en promover eso. Pero entonces en esta línea, por ejemplo, lo que mencionaba Américo es súper interesante del trilingüismo, y antes me dabas la cifra de 1 de cada 10 personas en el Perú habla quechua. Entonces ya tenemos ahí un dato de algo que no está siendo tomado como relevante, a pesar de que está muy presente en nuestra realidad. Y en ese sentido quería preguntarles un poco, pasando de los problemas que hemos descrito a las oportunidades que esto nos da. ¿Qué oportunidades nos da el pensar, por ejemplo, en el bilingüismo desde el quechua, en el trilingüismo desde el quechua aymara? Y desde Nelly, por ejemplo, tu experiencia, que has tenido grandes oportunidades
con tu desempeño como traductora y como actriz en quechua internacionalmente. Hablemos un poquito de las oportunidades que los chicos de estas áreas rurales, de este bilingüismo, trilingüismo, podrían tener desde sus experiencias. Claro, bueno, pensar un poco en la discriminación en la que hemos vivido nuestros padres, muchas veces de mi generación para abajo no les han enseñado el quechua y la aymara, pero no es su culpa, ¿no? Tampoco somos víctimas, sino también por las cosas que nos ha tocado vivir, o a mí misma en la universidad, ¿no? Entonces, pero el quechua realmente, yo soy de formación trabajadora social, pero la verdad es que puedo decir, no sé, pues habré trabajado un año a lo mucho, ¿no? Pero me he dedicado al quechua primero haciendo radio, luego he entrado al mundo del cine, el mismo que me ha abierto muchas puertas, ¿no? El mismo que me ha tenido la oportunidad también de conocer a Américo en el tema académico. Entonces, yo les puedo decir a los jóvenes, los chicos y las chicas que nos escuchan, y a todo el país también, ¿no? Nuestras lenguas originarias, el ser fuertes de quienes somos, nos abren oportunidades, muchas, ¿no? En lo que podamos hacer. Entonces solamente es reforzar y aprender más, ¿no? No avergonzarnos también, porque esto, solo si estás tan seguro de quién eres, vas a llegar al lugar donde tú quieres llegar. Adelante. A ver, yo lo que ahí añadiría o en lo que he tenido la oportunidad de trabajar, es en la implementación de darle, o sea, por un lado está el asegurarnos primero que no haya esta discriminación, ¿no? De ahí cómo materializamos eso con oportunidades profesionales, cómo adaptamos eso también a la hora de reconocer el avance pedagógico de la estudiante. Por ejemplo, algo que creo que ya se ha ido corrigiendo poco a poco es que muchas escuelas rurales que empiezan en educación, en lengua originaria y van transitando al español, hacen una labor muy importante de no solamente transicionar al español, sino que la persona desarrolle habilidades comunicacionales en su propia lengua materna. Pero luego acaba la primaria, todo muy hermoso, y estos mismos estudiantes tienen que postular a la secundaria. Y, oh, qué sorpresa, el examen para postular a la secundaria está solo en español. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el estudiante? Mira, todo lo bonito que aprendiste en tu lengua originaria no sirve para seguir avanzando en tu vida educativa y profesional. Entonces, y peor todavía si hablamos de la brecha de género, ¿qué pasa? Las mujeres que no pasan el examen, ahí se acabó la educación de las mujeres. Sí. ¿No? Por ahí vale la pena invertir, entre comillas, más en el hombre que vuelva a repetir el año académico para que vuelva a postular y pueda posiblemente ir a una secundaria ya en un centro poblado o una ciudad, pero ese es el fin de la educación de muchas mujeres. Y luego si pensamos, o sea, una de las políticas nacionales, ojalá que al menos es una aspiración, es que para el 2050 se pueda romper o continuar esta lectura multicultural y multilingüe hasta la universidad, como ya ocurre en otros países. Porque también la idea es esa, ¿no? O sea, que al reconocer esta necesidad, no solamente desde alguna gente lo podría ver romántico, yo lo vería como justicia ciudadana, pero también entiendo que la gente, los mismos hablantes, necesitan ver un camino profesional. Pero eso, si manejamos las cifras que mencionaba Carla, que 1 de cada 10 personas habla quechua, que regiones como Apurímac son 70% quechohablantes. Es decir, si lo vemos incluso, si nos olvidamos por un momento de la ciudadanía y solo como un servicio, bueno, tenemos ciudades o regiones que necesitan hospitales con profesionales competentes en la lengua, servicio ciudadano, judicial y de educación. Y para eso hay que crear las herramientas que reconozcan estas habilidades lingüísticas y culturales en todos los paseos educativos, primaria, secundaria, universidad. Dicho sea de paso, en los últimos años ha aparecido un fenómeno, y me voy a alejar un poco del aspecto educativo, pero a hablar del aspecto social, ¿no? Cuando han aparecido modelos de éxito,
en el mundo del arte, como por ejemplo Renata Flores, una cantante que triunfa cantando en quechua y cantando incluso géneros pues, extranjeros como el rock o el blues o qué sé yo. Entonces eso nos da una pista de que hay un orgullo, de que hay una búsqueda, de que hay una necesidad que no estamos atendiendo, ¿no? Y cuántas Renata Flores habría, ya solo en el mundo del arte, pero imagínate en el mundo, o sea, las postas y los hospitales que requieren doctores que sean quechua hablantes o que hablen aymara o todas las variaciones dialectales que hay en todo el país. Hay un camino de éxito y de orgullo ahí y las redes que están empezando a aparecer, uno lo ve mucho en TikTok, están empezando a aparecer muchos influencers en lenguas originarias diferentes del español, del castellano, y eso es muy interesante. Sí, podría añadir con eso, o sea, el aspecto de la creatividad también creo que es muy importante para romper el estereotipo de lo que implica hablar una lengua originaria, porque a veces el discurso es muy en rescatemos, preservemos, y no, acá estamos hablando primero de millones de personas que hablan lenguas indígenas, 48 en el Perú, y estamos también pensando en cómo eso tiene el potencial de seguir construyendo el futuro de nuestra sociedad. Nelly, y ahí no sé si me permito hacer una pregunta breve, pero creo que tú, Nelly, eres un ejemplo de cómo llevas tu trabajo lingüístico y académico, pero también llevado al arte y la creatividad en películas. Y eso de alguna manera da luces sobre cómo conectar lo educativo de que estamos hablando también con creatividad profesional. Y yo tengo ahí mucha curiosidad sobre eso, así que por eso te lo comento y me gustaría si podrías compartir un poco de cómo ves eso también. Claro, si bien es cierto, muchas veces yo misma pensaba que hacer televisión, hacer actriz o hacer radio, que solamente podría ser para gente blanca, ¿no? Porque eso es lo que nos han enseñado, porque eso es lo que siempre veías, ¿no? Si veías una mujer andina era para que se rían, para que se burlen, ¿no? Entonces pensé que el mundo funcionaba así, pero fue distinto cuando empezamos a hacer, primero ver películas en lenguas originarias. Lo primero que yo vi fue así, y me pareció súper bonito, es Cuculi, ¿no? Entonces decía, entonces sí se puede hacer. Entonces empezamos a hacer primero documentales y luego enseñar desde nuestra perspectiva, nosotros enseñar cómo es nuestras realidades, ¿no? Y eso deberían de conocer y saber también a través del cine, ¿no? El cine es un lenguaje mágico para enseñar otras realidades, ¿no? Si no sé, el otro día hablábamos, por ejemplo, decíamos, sí, claro, nosotros sabemos cómo funcionan estos karatecas de Asia, ahora han aprendido cómo nosotros vivimos con nuestras alpacas en la altura, cómo el niño puede estar trabajando ahí, no ir a la escuela o no ir, o sea, conectarse con el mundo desde el cine, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? A nosotros también hemos traído nuestra película en quechua cuando hemos presentado en el sexto festival de Hainan en China, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos permite el cine. Lo que ustedes están hablando es clave, porque aunque Ricardo dijo nos alejamos de la educación, no nos alejamos de la educación. Tener referentes en espacios mediáticos como es la televisión, el cine, las redes sociales, un artículo publicado, ahora un artículo, un libro cada vez menos porque menos la gente lee, pero en todos estos espacios visuales y de video, sí, yo sé, es súper importante. No, pero está bien lo que señala, perdona que te corte, pero como ha habido este pequeño, cada vez menos la gente lee, es bien importante señalar que el gusto por la lectura solo se desarrolla cuando tú tienes una decodificación fluida del lenguaje. Entonces, presionar a la gente a que lea más cuando no ha pasado por un proceso que les permita decodificar fluidamente las oraciones y las frases, nunca les va a gustar la lectura. De acuerdo. Nunca les va a gustar la lectura y el problema no está en la azotea, como digo, ¿no? El problema no está en poner bibliotecas o decirle a tu hijo que lea, que es otro tema importantísimo cuando hablamos de primera infancia. Tú puedes decirle a un niño 1000 cosas. No hagas esto, no hagas lo otro, haz lo de más allá. Y el niño solo aprende a través del ejemplo. Entonces, si quieres que un niño haga deporte, el papá tiene que hacer deporte, la mamá. Si quieres que un niño lea,
En la casa se tiene que leer, ¿no? Y es lo que hablábamos acerca de los saberes de tu madre, por ejemplo, ¿no? Es cuando lo ves, lo aprecias y lo aprendes por el ejemplo, no porque se lo dicen. De acuerdo, y por eso hablamos de estos referentes, ¿no? Tú mencionaste a Renata Flores, Claro, Nelly tenemos a como Nelly acá, actriz. que está a punto de estrenar película Claro que pronto, sí. Raíz. Son referentes que sí educan y que sí enseñan, de repente no desde el espacio formal de la escuela, pero que probablemente vinculen mucho más con esta niña del espacio rural que está buscando justamente ese referente no blanco, no citadino, para inspirarse y para saber, oye, mi quechua vale la pena, mi quechua no tengo que perderlo en secundaria, tengo que, digamos, que ver la manera de motivar para, digamos, seguir la secundaria a mi familia, aunque me lo impida. En fin, a veces ahí, y a las familias mismas las inspiran, ¿no? Entonces esto es bien importante y a esto quería pasar un poquito a hablar. Ustedes son comunicadores. Ricardo, Nelly es actriz, y en el caso de Américo comunican desde el espacio del aula y desde los artículos que publicas. ¿Cómo desde los espacios mediáticos podemos formar y contribuir a dar o a llenar estos vacíos que estamos viendo en la educación formal? ¿Qué creen ustedes? Quiero Sí, hablar dale, un Nelly. poco, por ejemplo, no sé, pasa que la educación intercultural bilingüe, la educación en quechua, en lenguas originarias, no solamente están en comunidades. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio de Educación? Por ejemplo, hay una educación intercultural bilingüe que se hace reforzamiento, que se hace varias cosas en comunidades. Pero ¿qué pasa con la gente que hemos migrado ya a las ciudades? ¿Nuestros hijos están aprendiendo lenguas originarias? No. Por ejemplo, un ejemplo en Puno. Mi hijo estudia en un colegio emblemático en Puno. Les han entregado un libro en quechua en secundaria para que aprendan el quechua. Pero, o sea, ha pasado el año, estamos diciembre, ya han entregado los libros y el libro ni siquiera se ha abierto. Wow. Lo mismo pasa en Lima. ¿En qué lugar del país es donde hay más quechua hablantes acá en Lima? ¿No? Hay una fuerte cantidad. ¿Y en cuántos colegios se enseña en quechua o en aymara? ¿No? ¿En cuántos colegios, en qué lugares se enseña sobre nuestros saberes ancestrales? ¿No? Claro, podemos hablar, digamos, el quechua o el aymara en nuestras casas, pero no pasa eso con las otras 48 lenguas indígenas que tenemos en el Perú. Entonces, eso también es importante reflexionar desde la educación y desde nosotros mismos también, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que no solamente la educación bilingüe está, digamos, en la zona rural, no debería estar, también en los colegios donde estamos los migrantes, ¿no? Donde están los migrantes, porque muchas veces han migrado a la ciudad, entre comillas, buscando mejores oportunidades, cuando las mejores oportunidades, los mejores lugares también están en nuestros campos, ¿no? Respiras aire puro, comes alimentación pura, sana, sin preservantes y tantas cosas. Habla de ese tema también, es bastante complicado, ¿no? Y en el tema de salud, muchas veces muchas personas que se enferman, no sé, pues hablemos de cáncer o algo, al hospital neurológico solamente está en Lima, todo centralizado. Poco de repente pensar en la descentralización en todos los aspectos del Perú, ¿no? Tanto en salud, en educación, en todo, ¿no? Que no solamente llegar a Lima sea como desarrollo, ¿no? No, de acuerdo, claro, hay brechas clarísimas y que además se requieren toda una transformación del sistema para poder empezar a cerrarlas en todo lo que han mencionado. Pero quería retrotraerlos de nuevo a este tema de la educación mediática, porque en realidad los medios son espacios muy potentes para formar. Los medios de comunicación en términos de televisión, pero también las redes sociales, ¿no? Nelly, por ejemplo, ya enseñaba quechua en TikTok. Sí. Esa es una manera. No sé qué, Ricardo, desde tu experiencia como productor. No quiero salirme del TikTok por un momento porque creo que es un espacio que se ha vuelto muy importante en las zonas rurales. A pesar de que siempre nos vamos a quejar de que no hay el acceso, no todo el mundo tiene smartphone y a veces la señal no llega, hay lugares donde no hay ni señal, pero donde la hay, han aparecido muchas personas muy interesantes hablando en quechua, hablando en aymara y presentando contenido desde lo divertido hasta lo más práctico o testimonial, que se están convirtiendo en abanderados y en héroes en sus regiones. Hacemos poco desde la señal abierta para recogerlos. Creo que o sea, como el caso de Renata, podrían haber cientos. Es más, me animo a dar un salto de análisis
porque ahora que estamos hablando de esto, hablando del 10% de la población y de las grandes cantidades de personas que pueden consumir contenido e información o recibir servicios de salud o de todo tipo en lenguas originarias, hasta hay oportunidad de negocio. O sea, hasta hay oportunidad de mover el motor económico de la zona, darles posibilidades de empleo a las personas bilingües y trilingües, atendiendo a estas grandes cantidades de personas que no hablan castellano o no lo tienen como su primera lengua. Entonces, no sé qué estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos Porque alguien haciendo? no está aprovechando aún estas oportunidades, ¿no? O sea, si lo quieres ver desde el lado más positivo, hay una oportunidad. Claro, los medios generan marcos de referencia. Si yo me encuentro con ustedes y te digo, oye, ¿conoces esta película, no sé, o esta serie, Game of Thrones? Uy, o sea, así tú seas de otro continente, ya nos da un punto de conexión. Y puede parecer irónico, como ya mencionó Nelly, que en nuestro país estos marcos de referencia también mediáticos no son diversos como deberían serlo. Entonces, ya de por sí, repensar eso desde el TikTok. Hay un artículo que escribí el año pasado que se llama Quechoactivismo. Justamente ahí habla un poco de Solischa y otras influencers que ahora hay un género, no sé si ustedes lo conocen, que se llama el Get Ready With Me. Sí. Que a ver, en sencillo es alguien que se maquilla, pero en realidad es una excusa para hablar de otras cosas. Y hay uno que es... O se viste también, Sí, ¿no? sí, ¿no? se arreglan. Para salir. Hay una cosa que, así empiezo este artículo, que es real. Yo estaba en Ocongate, el distrito de Ocongate, en la provincia de Quispicanchis, en Cusco, esperando un colectivo. El carro se tiene que llenar, me siento. 3 chicas adolescentes con sus faldas escolares abren su celular y lo primero que sale es Solischa con Get Ready With Me, pero, o sea, es decir, una joven quechohablante con polleras que nos iba a enseñar, o les iba a enseñar a ellas, a maquillarse con pétalos naturales de su zona natural. O sea, no era la modelo de Los Ángeles o de Lima utilizando X marca, no. Era todo un marco de referencia comunicacional, pero conectado a una cuestión lingüística, una cuestión cultural. Ahí tal vez jalando a la parte educativa también, pienso en qué importante es tener mediadores de lectura. Es un término que ahora se usa mucho, que no es solamente que el libro esté ahí, como mencionaba Nelly, sino que el libro o el material comunicativo sea cercano a los estudiantes. Y algo que yo creo que pasa aún más, y eso pasa y es un reto en español, en lenguas originarias es aún más, porque si pensamos el libro como un artefacto, yo sé que ahora no parece así, pero pensemos que el libro es como una tecnología. Lo es, ¿no? Lo sigue siendo. Un lápiz, una Entonces, tecnología, que todo tiene es reglas, que tecnología. requiere de codificación, Claro, que claro. no todo el mundo puede acceder a él. Exacto, entonces si es un aparato tecnológico que históricamente se ha visto como distante o hasta anti-lenguas indígenas. O sea, estas no son mis palabras. Por ejemplo, muchos académicos dicen que la palabra escrita llega a las Américas como un instrumento de imposición, ¿no? La famosa imagen del Inca Atahualpa que le tiran una Biblia y no entiende, no sabe lo que es. Entonces, a diferencia de Europa, esto lo dicen varios académicos, que la palabra escrita se usa para democratizar, en las Américas históricamente se usa para crear una jerarquía. Claro, porque lo indígena se quedó en la oralidad, ¿cierto? Eso es lo que se quería decir al decir que no pasó lo escrito. Una cosa, además de lo de los influencers que mencioné, de Solischa, de cómo crean estos marcos de referencia, es finalmente en el aula, qué importantes son los mediadores de lectura. En español, pero en lenguas indígenas aún más. Hemos visto que históricamente, la palabra escrita ha sido como este artefacto que ha jerarquizado, que ha dividido. Entonces, ya de por sí tenemos ese marco histórico. Entonces es mucho más importante. De hecho, una amiga que trabaja con publicaciones en quechua, ella estudió acá en San Marcos y regresó a Ayacucho y dejó los libros. Y claro, no había esa mediación por cómo es que se ha tratado el texto históricamente, lo que también decía Nelly. Entonces, creo que el poner mucho énfasis en eso nos puede ayudar a crear una educación mucho más integral. Eso creo que es algo clave para... Volviendo tal vez a cómo empezó este podcast, de crear marcos de referencia con lo que decía tanto Nelly como todos ustedes,
resultados o metas focalizadas. Dentro de ello, pensar lo responsable que debemos ser si es que estamos delante de un micrófono, delante de una pantalla, porque las personas que te ven, que te escuchan, te toman como referente. Ha sido la razón principal por la cual, por ejemplo, yo he empezado a reestudiar, a reaprender el quechua, por ejemplo, ¿no? Porque fulano de tal dice, mira lo que escuchas, mira cómo habla, escucha cómo habla, ¿no? Entonces, igualito como a nosotros nos decían, ¿no? De hecho, mi nombre me lo han puesto por una periodista. Entonces, es importante lo que tú puedas decir, lo responsable que debes de ser si es que estás en un micrófono o delante de una pantalla también. Es muy importante pensar en eso y muchas veces nosotras nos juntamos con Solischa o con algunas otras compañías como Neria Taipe, con otras personas y nos decimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Mira lo que dijeron, oye, ¿cómo es posible? Nos indignamos con ciertas cosas y a veces levantamos nuestra voz de protesta, ¿no? A través de este medio que finalmente nos ha permitido también hacer el levantar la voz y no quedarnos calladas como antes, ¿no? Que las mujeres siempre estaban como calladas, suprimidas, minimizadas, ¿no? Que ahora ya esto ha cambiado también para nosotras. En todos los aspectos, en el tema de comunicación, el arte, en el aspecto profesional también. Una idea, solo con lo que mencionaba Nelly, es que, y también Ricardo, que a veces a las personas que están en zonas rurales se le pide lo intercultural. Pero, y estas son palabras de una colega, también quechua hablante, Yuli Tacas, que vive acá en Lima y enseña quechua. Ella dice, pero también a la gente, a los de Lima, a los de Trujillo, a los de las grandes ciudades, hay que pedirles interculturalidad también. No es solamente, oye, tú tienes que ser bilingüe, aprender español. Nosotros también, viviendo en ciudades, hacer ese trabajo para poder colaborar y cambiar esas políticas educativas. De acuerdo, es que el tema de los referentes es fundamental. Nelly habló de la responsabilidad y en este sentido los medios, y aquí de repente Ricardo me vas a corregir, pero los medios tienen una responsabilidad enorme de también darse cuenta que no todos son programas educativos, no todos son, pero todos los programas nos están diciendo algo, ¿no? Totalmente. Y nos están formando de alguna manera con ciertos estereotipos o con ciertas imágenes positivas, por ejemplo, de mujeres, resaltando la cultura, y esto es muy, muy importante. Y sobre lo que tú mencionabas, Américo, nosotros en la temporada pasada grabamos un gran episodio con Ana Lucía Mosquera y una especialista de la universidad, con Rosana, no me acuerdo la universidad, perdón, y ellas hablaban de cómo lo intercultural tiene que entrar en todas las escuelas, urbanas, rurales, en español, internacionales, porque justamente la interculturalidad no es solamente, pues, usar vestuarios en fiestas patrias para bailar danzas típicas, sino es reconocer la diversidad como parte de tu realidad cotidiana y con el mismo valor. Entonces esto es súper, súper importante. Y en esta línea yo ya quería ir cerrando. Hemos hablado de tantas cosas y tenemos tanto por decir. Este tema no se agota en un solo episodio, pero que nos gusta cerrar con recomendaciones siempre. Y nos gustaría escucharles qué recomendaciones concretas, de repente pensemos en 2 o 3, podríamos dar a nivel de sistema educativo, a nivel de escuelas, a nivel de nuestros grandes protagonistas del cambio en las escuelas, que son los docentes, que además les pedimos tanto, pero que es súper importante reconocer que hay que fortalecerlos y darles las herramientas para lograr ese tanto. Y a nivel de las mujeres que nos ven en redes sociales y nos escuchan, de estas niñas que de repente tienen menos oportunidades de acceder a educación, ¿qué podríamos decirles a todas estas personas? No sé si quieres comenzar tú, Américo. Uy, qué gran pregunta, perdón. No sé, Igual. Sí, tal vez una idea clave, creo, es las personas que trabajan en el servicio público tienen toda la voluntad y también para ellos también toda mi admiración, pero que no les gane que porque la política pública en papel dice que está bien, volviendo al ejemplo del elefante, tal vez así conectando con lo inicial, ver cómo todo esto permea y cómo es importante focalizar ese trabajo y cómo medir diferentes metas. Esa creo que sería una idea. Y otra tal vez es en cambiar estos márgenes de referencia. Y obviamente para los hablantes de la lengua vale, es importante y ojalá que sea no solo nuestro presente sino nuestro futuro como país.
Yo quisiera añadir a lo que dice Américo, es una cosa que me ha saltado ahora y de la que yo hablaba mucho antes y que no pensé que estuviera relacionada, pero ahora creo que es fundamental después de lo que ha contado Nelly, es la escucha. Creo que todavía, incluso dentro de nosotros mismos, existe este modelo mental de una persona que va delante de un grupo de estudiantes y enseña, cuando en realidad el proceso tiene que empezar al revés. Tengo que ir a escuchar. Y escuchar no solo con la oreja, o sea, es ver con los ojos, es entender la realidad, es entender el contexto y ponerme al servicio de... Creo que nos falta mucha escucha, de verdad, se escucha sincera, empática y transparente, y eso automáticamente va a modificar lo que yo pueda hacer para servir a este estudiante, ¿no? Escucha me parece fundamental. Nelly. Creo que dentro de esa perspectiva, ¿no? De escuchar y de respetar, ¿no? Que se pide ahora una reestructuración de la educación desde las costumbres, desde el lugar, del lugar que son, respetando sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? De repente se pueda, no sé, reorganizar el sistema de educación, si se quiere decir, ¿no? Focalizando por regiones, tomando en cuenta sus saberes ancestrales. Desde ahí de repente se puede hacer una decolonización del cual hablamos mucho en los últimos años, ¿no? De un reaprender que no solamente te forman para obedecer, sino también para colaborar entre todos, ¿no? Y sacar adelante a nuestro país. Gracias, Nelly. Y yo rescato, más pensando en las niñas y adolescentes, tienen referentes en redes sociales que ya están además revolucionando. Solsicha acaba de ganar un premio de Forbes como una de las influencers más importantes de Latinoamérica. Nelly va a estrenar una película que se llama Raíz. Miremoslas a ellas, no solo miremos a los influencers o las influencers que las marcas auspician porque son más cotizadas, y miremos, y rescato esto que dijo Ricardo, la oportunidad de negocio también a nivel de empresas y a nivel de medios de comunicación, de enfocarnos más en las referentes de las zonas andinas, de las zonas selváticas, que además son inspiración para niñas y adolescentes y niños también. Así que muchísimas gracias por este episodio. Con esto nos despedimos de este episodio y de la temporada, de la 4ª temporada de Transformando la Educación. Saben que con cada episodio viene un recurso educativo totalmente gratuito que docentes y familias pueden descargar para poder usar en sus casas y seguir hablando de este tema, usar en sus aulas y seguir introduciendo este tema. Y nada, muchas gracias. Síganos en YouTube, síganos en las redes sociales, síganos en Spotify. Y ya se viene la 5ª temporada. Gracias. Tuparanchis Kama. Tuparanchis Kama.